Hablando acá, gloria a Dios, de que hoy es un día que más o menos 50 días después de este día, o sea, 50 días antes de este día, fue la fecha donde el Mesías murió y al tercer día resucitó. La palabra habla que en la temporada de la Pascua, por si usted no lo sabía, la Pascua no es en diciembre como lo quieren pintar por ahí. La Pascua bíblica, o lo que se llama Pascua bíblica, gloria al nombre de Dios, es más o menos entre marzo y abril, cae en la fecha de Jerusalén, más o menos en esa fecha, entre marzo y abril para nosotros. Así que el Mesías murió más o menos entre la fecha de marzo y abril, por donde la iglesia católica ubica la Semana Santa, por ahí, por esa fecha es que fue que el Mesías murió. Entonces, esta fiesta de la Pascua celebrada en Israel se celebraba de una manera tal que se sacrificaba un cordero para que todos en familia, en el pueblo de Israel, todos comieran de ese cordero. Sin embargo, ese año, gloria al nombre de Dios, fue sacrificado el Mesías como el cordero que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y todos sabemos la historia porque de alguna manera la hemos escuchado, la hemos oído, la hemos visto en la televisión, la hemos leído en la palabra de Dios, que el Mesías vino y murió en la temporada de la Pascua. Sin embargo, después de su muerte, 50 días después, hay otra fiesta que se celebra en Israel que se llama Pentecostés. Aleluya. Y le encontramos aquí en Hechos capítulo 2, donde leyó la pastora, Hechos capítulo 2, gloria al nombre de Dios, que quiero volver a repetirlo, el texto, gloria a Dios, para así predicar algo de lo que tiene que ver con esto, y usted verá lo poderoso que es. Aleluya. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, lo voy a volver a leer. Aleluya. Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablaran. Gloria al nombre de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblale a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendito Dios. Entonces, le voy a decir algo en cuanto a lo que tiene que ver, siéntese, bendito Dios. Le voy a decir algo en cuanto a lo que tiene que ver con lo que se está celebrando hoy, con lo que se celebra hoy. Y es que después del Mesías morir, la palabra de Dios establece que Jesús de Nazaret es la palabra viviente. En Juan capítulo 1 es la palabra viviente, la palabra de Dios misma se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la misma palabra de Dios en Juan capítulo 1. ¿Cómo así que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros? Bueno, el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud del pueblo de Egipto. Yo sé que usted ha escuchado la historia, aleluya, y la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en el pueblo de Egipto durante un periodo largo de tiempo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo determinado por Dios, ¿sabe lo que pasó? Lo que pasó fue que Dios dijo, mi pueblo ya está bueno de que esté allí, ya yo he visto su aflicción. Por lo tanto, Dios escogió a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba en Egipto. Sin embargo, Dios lo llevó al monte Sinaí. Le voy a hacer corta la historia de Moisés porque yo sé que usted la sabe. Dios lo llevó al monte Sinaí y allí se le manifestó en poder, se le manifestó en fuego, se le manifestó en gloria, y la palabra de Dios establece que Dios le dio los 10 mandamientos a tal extremo que cuando Dios se manifestó, la palabra de Dios dice que el monte temblaba, el monte humeaba a causa del fuego de la manifestación del poder
poder de la gloria de Dios que había descendido a aquel lugar. La Biblia dice que hubo un estruendo totalmente poderoso, las bocinas sonaban toques de trompeta, gloria al nombre de Dios. Se manifestaron millares de ángeles allí en aquel lugar y Dios le dio los mandamientos al pueblo. La palabra de Dios establece que el pueblo temió de tal manera que le dijo a Moisés: Moisés, habla tú con nosotros, porque si Dios sigue hablando con nosotros es posible que muramos. Gloria al nombre de Dios. Dios se manifestó con poder. ¿En qué momento? Cuando dio la palabra, cuando dio el mandamiento. De allí en adelante el pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que temió a Dios todos los días y entendió que Moisés era el siervo de Dios. Aleluya. No establece que temió a Dios cuando vieron los milagros, sino inclusive la palabra de Dios establece que aún después de ellos haber visto los milagros, seguían blasfemando el nombre de Dios, caminando de camino al monte Sinaí. Sin embargo, cuando la palabra de Dios descendió y fue dada al pueblo, el pueblo temió. ¿Sabe lo que le da fundamento al Hijo de Dios? La palabra de Dios, el mandamiento de Dios es lo que va a dar fundamento. Por eso es tan importante centrarse en la palabra de Dios. Por eso es tan importante escudriñar la palabra de Dios. Porque cuando escudriñamos la palabra de Dios vamos a encontrar la vida. Cuando escudriñamos la palabra de Dios vamos a encontrar el fundamento. Cuando escudriñamos la palabra de Dios vamos a encontrar a Jesucristo, que es la roca. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Aleluya, que nos fundamenta en su propia vida. Aleluya, nos da, aleluya, un fundamento, nos hace una zapata y nos edifica como un edificio en su presencia y en esa roca que es Él mismo. Gloria al nombre de Dios. Eso hace Cristo. Aleluya. Nos edifica como casas en la roca. ¿Por qué razón? Porque cuando su palabra es escudriñada, esa palabra entra a nuestra mente, entra a nuestro corazón y se vuelve escudo, se vuelve espada. Aleluya. Para que tú aprendas a defenderte contra los ataques del enemigo y también puedas bloquear todo dardo del enemigo que viene a atacarte. Por lo tanto, hay que estar fundamentado en la palabra. Y usted preguntará, ¿qué tiene que ver la fiesta de Pentecostés con la palabra de Dios? Le voy a decir, tiene que ver todo. ¿Por qué razón? Porque cuando el pueblo de Israel llegó de Egipto al monte Sinaí, llegó justamente en 49 días al monte Sinaí, y al otro día era el día número 50. Aleluya. La palabra establece que el pueblo de Israel salió de noche de Egipto, y al salir de noche de Egipto, aleluya, ese mismo día se celebraba la Pascua. Ese mismo día fue instaurada la Pascua en Egipto. La Biblia dice que fue sacrificado un cordero el día que iba a pasar la muerte, que iba a matar a todos los primogénitos. Así que aleluya, Dios le dijo a el pueblo de Israel: sacrifiquen un cordero y tomen la sangre y pónganlos en la puerta para que cuando la muerte pase no lo toque a ninguno de ustedes. Y así lo hicieron. Ese día se estableció lo que se llama la Pascua y fue sacrificado el cordero. Salieron esa misma noche de allí, dice la palabra de Dios, y al salir duraron un aproximado de 49 días caminando hasta llegar al monte Sinaí. En el monte Sinaí, en el día número 50, Dios le dio la palabra. ¿Sabe lo que se celebra en esta fiesta de Pentecostés? La entrega de la palabra de Dios. Aleluya. Eso se celebra. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la fiesta de Pentecostés con esto que yo le estoy diciendo? Muy sencillo. Jesús es el cordero que fue inmolado para quitar el pecado del mundo. La palabra de Dios dice que la palabra, Jesús de Nazaret, aleluya, se hizo carne. La palabra era Cristo y esa palabra se hizo carne y anduvo entre nosotros y fue sacrificada por nosotros. O sea, ya no fue un sacrificio de animales,
animal. ¿Sabe por qué no podía ser un sacrificio de animal? Porque el corazón de todo el mundo, de todo hombre, de todo ser humano sobre la tierra se había corrompido. Por lo tanto, Dios no quería ya los sacrificios de animales, no porque no lo haya establecido Él, sino porque Él quería un corazón constricto y humillado totalmente. Por lo tanto, hay ciertos momentos donde Dios dice que los sacrificios ya no le agradan. ¿Saben por qué? Porque el corazón estaba corrompido del ser humano. Sin embargo, Dios, aprovechando este corazón corrompido de los seres humanos, ¿sabe lo que pasó? Dijo, pues ahora que todos se han corrompido, es el momento perfecto de yo mandar a mi Hijo, de establecer mi palabra como carne, y que ya no sea un sacrificio de animal, sino que la misma palabra que ellos quebrantaron, ahora sea quien haga el sacrificio por el ser humano. Gloria al nombre de Dios. Así que la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, y esa misma palabra fue sacrificada. Aleluya. Qué mejor que la misma palabra que tú quebrantaste para darte el perdón por los pecados. Bendito Dios. Si la palabra de Dios no se puede dar el perdón por los pecados, nada lo puede hacer. Así que el plan es perfecto. La palabra de Dios se hizo hombre y fue sacrificada en la fiesta misma de la Pascua, llamada Pesaj. Así es que se llama originalmente Pesaj. Y Pesaj significa pasar por alto. Pasar por alto, que es la muerte. Por eso es que cuando Cristo viene y muere por nosotros, es pasada por alto la muerte. La muerte que tú y yo debimos de haber pagado. Gloria al nombre de Dios. La muerte que tú y yo debimos de haber sufrido, Él la sufrió, porque Él es nuestra Pascua. Y en nuestra Pascua, aleluya, la muerte es quitada de medio nuestro. Gloria al nombre de Dios. Así que Cristo muere y resucita al tercer día. Y la palabra de Dios establece que cuando Él resucita, 3 días después, se le aparece a María Magdalena. María Magdalena va a tocarlo y Él le dice, no me puedes tocar porque aún no he subido al Padre. Gloria al nombre de Dios. La palabra de Dios establece que María va y habla con los discípulos, y los discípulos escuchan lo que ella tiene que decirle y se quedan espantados. Y la palabra de Dios dice que Juan y Pedro salen corriendo al sepulcro a ver si es verdad lo que ella está diciendo, porque no lo creen. Aleluya. Y la Biblia dice que llegaron corriendo y Juan se quedó afuera y Pedro entró como una bala para allá adentro. Aleluya. Y cuando vieron, no encontraron el cuerpo. Y luego volvieron y estaban contando todo lo que habían visto y oído a los otros discípulos cuando estaban en el aposento. Y había uno llamado Tomás que no creía en nada de esta situación y decía, yo, si no le meto los dedos en el costado y en las manos, no le voy a creer. Bendito Dios. Aleluya. Yo no sé cuántos Tomás hay en el pueblo de Dios aquí, bendito Dios. Pero Cristo quiere que creamos a su palabra. Bendito Dios. Sin embargo, en ese mismo instante se aparece Cristo allí. Y la Biblia establece, para no darle más detalle de esto, la Biblia establece que Cristo duró 40 días apareciendo a los discípulos. Aleluya. Y dándole instrucciones de lo que debían hacer. Luego que dura 40 días, ¿cuántos días van desde la muerte de Cristo? 3 días para la resurrección, más 40, ¿cuántos son? Son 43 días. Al día número 43, Cristo, dice la palabra de Dios, que le dijo a los discípulos le preguntan, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y Él le dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde nos encontramos hoy? En lo último de la tierra. Por lo tanto, la iglesia debe de manifestar el poder de Dios en este lugar. Bendito Dios. El poder de Dios derramado en el día de Pentecostés con los discípulos. La Biblia dice, que Jesús le dijo, vayan y espérenme en Jerusalén porque van a recibir poder allí, para que sean testigos de la presencia de Dios, para que sean testigos de mi poder manifestado. Gloria al nombre de Dios. Y la Biblia establece que los discípulos duraron allí hasta que llegó el día de Pentecostés. ¿Usted sabe más o menos qué tiempo duraron ellos orando allí? Una semana de 7 días más o menos. ¿Por qué razón? Yo se lo digo, porque si desde la Pascua, desde la muerte de Cristo hasta Pentecostés son 50 días, y Cristo se fue en el día número 43, entonces ellos duraron 7 días allí orando con fervor, orando para recibir la presencia de Dios. ¿Sabe lo que nos está diciendo Dios en este día? A veces queremos su presencia, a veces queremos que nos llene, a veces queremos que Dios haga milagros con nosotros. Sin embargo, no tenemos, aleluya, como dicen por ahí, la callaza de hincarnos a orar ni siquiera una hora para recibir de parte de Dios su presencia. Es el tiempo de que la iglesia comience a entrar en su presencia para que se manifieste Pentecostés en su vida. Es tiempo de empezar a pasar tiempo de calidad con tu Señor. Eso es lo que Dios está diciendo. Jesús les dijo, vete a Jerusalén, váyanse a Jerusalén y esperen allí que Dios le voy a dar el poder para que me sean testigos. Yo no sé lo que le está pidiendo a Dios, pero Jesús te está diciendo, vete a Jerusalén. Jerusalén representa, ¿sabes qué? Un lugar en tu habitación, un lugar en la intimidad con Dios, un lugar en el secreto con Dios, un lugar que tienes que apartarle a Dios. Allí es Jerusalén, porque Dios quiere derramar en tu vida su poder, su autoridad, para que le seas testigo en todas las naciones. Eso es lo que Dios está demandando de la iglesia. Lo bueno del caso es que 50 días después, cuando llega Pentecostés, se manifiesta el poder de Dios en una escala un poco menor, pero semejante a lo que se manifestó en el monte Sinaí. Porque en el monte Sinaí, cuando le fue entregada la palabra, se manifestó, ¿sabe cómo? En fuego. Y la Biblia dice que como lenguas en llama de fuego se asentaron sobre la cabeza de aquellos, aleluya, que estaban en Jerusalén. Aleluya. La palabra de Dios dice que en Sinaí hubo un estruendo recio allí en aquel lugar. Y también dice que en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo como un estruendo recio de un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Sabe lo que Dios le entregó al pueblo de Israel en el monte Sinaí? La palabra de Dios. ¿Sabe lo que le estaba confirmando Dios al pueblo de Israel y a los discípulos el día de Pentecostés? La entrega de la palabra llamada Jesucristo, que venía a restaurar todas las cosas. Jesús es la palabra entregada. Allí fue manifestado el poder de Dios. ¿Para qué? Para confirmar que la palabra de Dios, que todo hombre había quebrantado, estaba siendo entregada nuevamente ahora para ser escrita en la mente y el corazón de aquellos que le reciben. Gloria al nombre de Dios. Jesús es la palabra entregada nuevamente ahora a los discípulos que siguen a Cristo. Yo no sé si usted va tomando, aleluya, lo que le estoy, no sé si lo va entendiendo lo que le estoy diciendo.
Aleluya, pero lo que estamos viviendo hoy, la fiesta que se está celebrando hoy es bien importante y la iglesia debería celebrarlo. Lo que pasa es que nuestra mirada mejor se va a las fiestas del mundo y no a las fiestas que están ordenadas en las Escrituras. Y no debería ser así. La iglesia debería sacar toda tradición pagana de en medio de la iglesia y meter en medio de la iglesia las fiestas que Dios ha establecido. Porque cada fiesta que Dios ha establecido en su palabra tiene algo que ver con algo profético, que tiene que ver con el Mesías. Aleluya. Y es por esa razón que muchas veces la iglesia está perdida en los tiempos que estamos viviendo. ¿Por qué razón? Porque pone su mirada muchas veces en las cosas que no tienen que ver con Dios, y eso lo distrae de lo que está aconteciendo y de lo que se está cumpliendo en la palabra, en la profecía bíblica. Si la iglesia atendiera mejor a lo que Dios ha establecido en su palabra, a este tipo de señales y a este tipo de fiestas, sabría en qué tiempo estamos viviendo, y cuando el Mesías regrese no sería tomado, aleluya, como ladrón en la noche, aleluya, sino que el Mesías lo encontrará velando, porque su mirada ha sido puesta en la palabra establecida por Dios. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Sin embargo, hay algo poderoso aquí. Y es que estamos hablando de Pentecostés. Estamos hablando de lo que Dios manifestó en Pentecostés. Manifestó su palabra y manifestó su poder. Llenó a los discípulos de poder. Y hoy somos discípulos de Cristo también. Aleluya, hemos recibido a Cristo. Sin embargo, hay varios grupos de personas dentro de lo que tiene que ver con Pentecostés. Unos que están antes de Pentecostés y otros que han pasado por Pentecostés. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Dentro de la iglesia está el grupo que no ha llegado todavía a Pentecostés. ¿Y sabe qué? Que este es el grupo más grande, el que no ha llegado a Pentecostés. Gloria al nombre de Dios. Aquí se establecen dos generaciones. Aquí se establecen dos tipos de personas, aún siendo la misma. Porque los discípulos, aleluya, antes de llegar a Pentecostés, antes de manifestarse el poder de Dios sobre su vida, gloria al nombre de Dios, eran un tipo de persona diferente a después que el poder de Dios se derramó sobre su vida. No es lo mismo cruzar por Pentecostés que estar, aleluya, vivir antes de Pentecostés. No es lo mismo cruzar y estar bajo el fuego de la presencia de Dios que nunca haberlo recibido. Gloria al nombre de Dios. Por eso es que Dios te está mandando a quedarte en Jerusalén hasta que Pentecostés, hasta que el poder de Dios se derrame en tu vida. Escucha bien, empieza a buscar la presencia de Dios. Aleluya, deja la monotonía, deja, gloria al nombre de Dios, la vida normal, porque el cristiano no puede ser una persona natural, tiene que ser una persona espiritual, tiene que ser una persona sobrenatural, tiene que caminar bajo, aleluya, el camino de la fe, viendo las cosas que no son como que son una realidad, aleluya, tiene que caminar en la dimensión sobrenatural, aunque te digan loco. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Un cristiano no puede ser natural. Cuando yo hablo de que no puede ser natural, es una persona que todo lo camina por la lógica, que todo lo ve con la mente de la lógica, y que todo lo hace con la mente, aleluya, de que le ha impuesto el sistema de este mundo en que vivimos. El cristiano no puede caminar así. El cristiano tiene que caminar por la palabra de Dios. El cristiano tiene que caminar por lo que Dios le diga. El cristiano tiene que caminar por la fe. Y si el cristiano no camina así, todavía no ha llegado a Pentecostés. Todavía no ha llegado, no ha cruzado por la línea del fuego de la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando
cuando camines por la línea del fuego y esté bajo la manifestación del fuego del Espíritu Santo, las cosas van a cambiar. No es lo mismo un Pedro, aleluya, que caminó con Jesús, a un Pedro que caminó bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando Pedro caminó con Jesús, era un Pedro que seguía a Jesús, pero que todavía su corazón no estaba dispuesto a servirle a Cristo. No es lo mismo caminar con Cristo, no es lo mismo seguir a Cristo, no es lo mismo seguir a Cristo que servir a Cristo. Pedro era una persona que caminaba con Cristo, escuchaba a Cristo hablar, pero no le tenía un servicio a Cristo de corazón, era de boca. Y se lo digo, ¿por qué? Se lo digo, porque Pedro, antes de recibir la manifestación del Espíritu Santo, era una persona impulsiva. Le quiero decirte, ¿sabes qué generación estaba viviendo juntamente con Jesús? Cuando Jesús estaba aquí en la tierra enseñando. Escuche los seguidores de Jesús cómo eran. Tenemos a Pedro, que lo estamos mencionando hace rato. Pedro era impulsivo, hablaba antes de tiempo, le mochó la oreja, era violento, le mochó la oreja a Malco, el siervo del centurión, cuando fueron a atrapar a Jesús. Y cuando quisieron emparentarlo con Cristo, gloria al nombre de Dios, lo negó. Ese era el Pedro de antes de cruzar por Pentecostés. Tenemos a Juan y a Santiago. Eran dos asesinos potenciales, por así decírselo. ¿A qué me refiero? Cuando Cristo entró a Betsaida a predicar, que no le recibieron, ¿sabe lo que le dijeron a Jesús? Maestro, quiere que mandemos a descender fuego del cielo para que lo consuma a todos. Y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque yo no he venido a perder las almas, he venido a ganarlas. Gloria al nombre de Dios. Eso eran los seguidores de Cristo. Tenemos una persona que era impulsiva, violenta, y teníamos dos asesinos potenciales. Tenemos a un Tomás que era un incrédulo, que no creía en Cristo. Eso era el seguidor. Era uno de los seguidores de Cristo. Entonces, ¿sabe lo que es un seguidor? Yo te estoy diciendo que un seguidor, simplemente seguidor de Cristo, aleluya, va a escuchar el mensaje, va a leer la escritura, va, aleluya, a llorar en medio del servicio, pero cuando se vaya por allá afuera, va a seguir siendo violento, va a seguir siendo impulsivo, va a seguir siendo un incrédulo, aleluya. Es tiempo de que seamos transformados y dejemos no solamente de seguir a Cristo, sino que tenemos que servir a Cristo. Aleluya. Y no quiero mencionarle a Judas, que era el combo completo. Aleluya. Judas era el combo completo. Judas era ladrón, Judas era traidor, Judas era violento, todas las cosas las tenía, y por eso no pudo llegar ni siquiera a Pentecostés. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. El asunto es que después que los discípulos son reunidos en Jerusalén y empiezan a orar, porque ya la palabra de Jesús entró en su vida, empiezan a orar y empiezan a buscar a Dios en serio, porque antes de que Cristo muriera, Cristo era el que oraba. Por esa misma razón no pudieron echar un demonio fuera, dice la palabra de Dios, que el género que había allí no salía si no era con oración. Entonces, aleluya, Jesús lo echó fuera, gloria al nombre de Dios, pero Jesús duraba la noche entera orando, dice la palabra de Dios. Así que antes de Pentecostés los discípulos no oraban. Después que cruzaron Pentecostés, encontramos a Pedro orando, encontramos a Juan y a Pedro orando, que iban a orar a las 3 de la tarde. O sea, su vida cambió, su vida fue transformada, todo cambió absolutamente. Y ahora tenían devoción a la palabra de Dios y a la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque Pentecostés cruzó por su vida. Y eso es lo que Dios quiere para contigo, iglesia, y para conmigo. Que entremos a Pentecostés, que entremos a su presencia. Y no solamente que entremos a su presencia, sino que su presencia entre a nuestras vidas. ¿Por qué razón?
razón? Porque cuando la presencia de Dios llegue a nuestras vidas, se va a ir la incredulidad, se va a ir el ser impulsivo, se va a ir el ser controlado por las emociones, se van a ir las lógicas humanas y va a entrar la lógica de Dios a nuestra mente y a nuestra alma. Y cuando la lógica de Dios entra a nuestra vida, la lógica humana se va por otra parte, porque lo de Dios en su lógica provoca milagros, liberación y manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Así que es el tiempo de que la iglesia entre a Pentecostés y salga de allí. Cuando los discípulos salieron de allí, no le importó. El mismo Pedro que salió huyendo cuando quisieron emparentarlo con Cristo y decirle: tú te pareces a él. El mismo Pedro que lo negó ahora estaba dispuesto de ir a la cárcel. Gloria al nombre de Dios. Estaba dispuesto a ir a la cárcel y aún fue a la cárcel por causa de Jesús. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo de Dios, aleluya, estaba en su vida. La manifestación del poder de Dios estaba en su ser. Había tenido una relación y un encuentro con Dios. Y eso es lo que está haciendo falta hoy en día. Un encuentro con su presencia. Un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios. Que te dirija a hacer la voluntad de Dios. Que te quite las malas emociones. Que te quite los malos caminos. Que te quite las malas palabras. Que te quite los malos pensamientos. Que te quite todo aquello que te está impidiendo tener una relación de obediencia con tu maestro. Es el tiempo de que la iglesia se zapatee del letargo espiritual en que está viviendo y comience a vivir una vida bajo la presencia y el fuego del poder de Dios. Amén. Ya está bueno, iglesia. Aleluya. La iglesia, si usted se pone a analizar y a mirar la iglesia del primer siglo y la iglesia que estamos viviendo ahora, es muy diferente. Las cosas están de extremo a extremo. Gloria al nombre de Dios. Y gracias a Dios que estamos de extremo a extremo, porque si corremos hacia allá podemos volver otra vez. Aleluya. Y que todavía no se ha puesto paralelo, porque dos líneas paralelas no se pueden juntar. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Es tiempo de retornar. Si usted se pone a mirar la iglesia del primer siglo y la iglesia que está viviendo hoy, las cosas son muy diferentes. Usted no ve milagros prácticamente, usted no ve manifestación de poder prácticamente, usted no ve la unidad que había antes. ¿Por qué razón? Porque la iglesia se ha desenfocado de lo que tiene que enfocarse, de la presencia de Dios. Y es allí donde debemos llegar, al enfoque de su presencia, al enfoque de su reino, a colocar nuestra mente en el propósito de Dios, y las cosas van a empezar a cambiar en nuestras vidas. Así que zapatéate del letargo espiritual donde has estado viviendo y empieza a entrar en la presencia de Dios y verás cómo tu vida va a cambiar. Dios le bendiga. Al nombre de Cristo y a su nombre. Den el aplauso fuerte al Dios vivo en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.